Muy buenas, el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer de nuevo a Miquel Nadal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, encantadísimo de repetir. Esto ya es vicio ya aquí otra vez, o Sí, sea que sí, sí, con ganas totalmente. de compartir. La segunda vuelta y te presento de nuevo para la gente que a lo mejor no ha visto la primera entrevista. Tú, Miguel Nadal, eres consultor de neuroproductividad, neurociencia más gestión del tiempo para empresas, autor de libros y creador del método neurohacking. También se te conoce por tu destacado trabajo en el ámbito del neurohacking, que es el arte de reconfigurar el cerebro para optimizar su funcionamiento. También has escrito libros impactantes como Despierta tu poder mientras duermes, neurohacking. Y además también combinas, o tu enfoque es combinar la neurociencia con la gestión del tiempo para potenciar la productividad y el rendimiento. Me gustaría, Miquel, empezar preguntándote acerca del neurohacking. ¿Qué es y en qué consiste? Claro, Oriol, yo te daré todas las pistas que sean necesarias. Me encanta que me lo preguntes porque neurohacking ahora se escucha bastante. Es verdad que es una Ujú. palabra que empieza a resonar bastante. En el fondo, neurohacking no es una ciencia. Yo creo que quiero dejarlo claro. No es una ciencia, no en el aspecto porque no sea científico, sino porque en realidad son técnicas. Al final lo que hacemos es cómo podemos hackear o reprogramar nuestra mente. Este sería el objetivo. Entonces, Vale. para que la gente lo entienda, y quiero hablarte un poquito de la historia de neurohacking, pero de manera muy corta y muy breve. Yo vengo del ámbito de la psicología, así que estamos en el mismo barco durante mucho tiempo y la psicología me encanta. Y es verdad que la psicología tiene cosas buenas y otras no tanto. Una de las cosas malas que tiene es que a veces se ha enfocado mucho en la parte negativa, digamos, en las enfermedades mentales, patologías, etcétera, Ujú. hasta que salió la psicología positiva, que es verdad que a algunos, oye, no les gusta mucho porque es demasiado happy flower y otros consideran que, bueno, está bien, pero le falta esa parte de rigor, aunque realmente la tiene, ¿no? Entonces, para mí faltaba algo diferente y es, oye, ¿podemos hacer algo de manera automática para cambiar nuestras creencias, reprogramar nuestra mente, que no sea simplemente con un coach, con un psicólogo, con un consultor? Y tengo que decir algo y es que al final todo es perfectamente compatible. Con eso no quiere decir que haya una cosa mejor o no, pero tú normalmente cuando vas a hacer una terapia, cuando vas, por ejemplo, no sé, a un psicólogo, una psicóloga y quieres también pues, replantearle su vida, preguntas que tienes en mente, cosas que te gustaría saber sobre ti, un malestar, al final sabes que será un proceso que no será corto, Ujú. sabes que durará cierto tiempo. Puede durar 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, incluso varios años. Y no hablamos sí de psicología clínica, psicología, digamos, de psicoanálisis de toda la vida, que pueden ser varios años, incluso un lustro o una década, por poner algún Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, con neurohacking, un poco el objetivo que estábamos buscando es, oye, ¿podemos ir más allá? ¿Podemos ir mucho más rápido en saber y detectar qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro? Y aquí el objetivo no es tener una persona que te acompañe, sino que sea tu propio cerebro quien te acompañe. Me explico, bueno, un poco raro esto, aunque Ujú. tu cerebro te acompañe, ¿te puede acompañar tu cerebro? Sí, claro, te puede acompañar tu cerebro. ¿Cómo? Simplemente dándole las cosas que necesita. Cerebro, y esto es una nueva investigación que es muy reciente, sabemos que es una especie de bebé de 1 año y medio, 2 años. Significa que Ujú. para cambiar cualquier cosa tenemos que hablarle como un bebé de 1 año y medio, 2 años. Entonces tú Ujú. ya sabes que para cambiar cualquier cosa con un bebé de 1 año y medio, 2 años es harto complicado, es bastante difícil, ¿no? Entonces por ese motivo tienes que enviarle la información que necesita y esto es lo que hace el neurohacking. El neurohacking al final es más sensorial que no tanto explicativo como podría ser un psicólogo o un coach, ¿no? Al final tú vas al Ujú. psicólogo y es muy racional. Hay preguntas, evidentemente hay autoconocimiento, hay desarrollo de temas que te puedan pasar, pero no vas directamente al grano. No sabes muy Ujú. bien lo que te está pasando a nivel cerebral porque el cerebro no lo tratas, simplemente lo que tratas es tu mente. Ujú. El neurohacking, el objetivo principal que tiene es justamente ese, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tipo de percepciones, qué tipo de imágenes, qué tipo de sonidos puedes enviarle a tu cerebro para que él se dé cuenta de cosas que hasta ahora no era capaz de hacer? Incluso hay Ujú. algunas nuevas terapias, ¿no? Estilo MDR, ¿de acuerdo? Que están Sí. saliendo bastante ahora, que tienen mucho éxito. Esto, digamos que sería como una especie de complemento. Entonces Vale. aquí sería todo sensitivo. Neurohacking es básicamente qué estímulos sensitivos puedes enviar a tu cerebro para cambiar tu mente. Este es el objetivo principal. Vale, entonces está muy vinculado con ese tipo de terapias neurocientíficas o con base neurobiológica, como MDR o Brain Spotting, quizá. Tendría una parte, aunque en Vale, realidad tiene más que ver con sonidos que vale, no tanto con representaciones gráficas, como puede pasar con MDR, por ejemplo, ¿no? vale. O sea que trabajamos mucho más con estímulos auditivos, ¿no? Totalmente, sí. Por La idea es ejemplo, hacer con, sensoriales. Dime, vale, dime. con música bilateral, música de Sí, estimulación de los dos hemisferios. sí, va un poquito más allá porque la idea sobre todo es aprovechando la cantidad de tecnología que tenemos hoy mismo, es decir, hoy Vale, teníamos millones de cosas, ¿no? Entonces, ¿podemos aplicar la inteligencia artificial metido a esto? Sí, la vale, respuesta es que sí. Entonces, el neurohacking al final lo que hace es desgranar un poco los sonidos que son los que te llevan más hacia el subconsciente. ¿Qué vale. O sea, sonidos hay concretos que te pueden llevar? Este y este, ¿no? Entonces, depende de la persona, se puede incluso reprogramar para cada una de las personas para poder llegar. Entonces, vale, neurohacking, digamos, es como un atajo.
Que esto no Vale. significa después que uno pueda cambiar. Al final es Ujú, para, oye, actuar directamente sobre el cerebro. Cuando uno se siente muy ansioso, muy estresado, no sabe muy bien qué hacer con su vida, necesitaba ese toque, ¿no? Entonces, un compañero, como puede ser un psicólogo, un profesional que le ujú, puede ayudar durante ese tiempo, está genial. Pero si yo necesito ahora algo, entender lo que está pasando aquí y poner un poquito ese relax, ese nivel de sosiego, tranquilidad en el cerebro, necesito algo que directamente vaya hacia allá. Entonces, es una especie de vale. ansiolítico natural. No deja de ser eso, es decir, no es una pastilla, porque no hay pastilla en este caso, sino que es ese Vale. sonido que hace que nuestro cerebro reaccione de manera automática. Y además tiene una particularidad, Oriol, que creo que es algo muy diferente a lo que se ha hecho esta fecha, y es que funciona por la noche, no durante el día. Tú cuando Ujú, vas a un profesional, quien sea, al final normalmente lo haces durante el día. Bueno, ujú. evidentemente hay excepciones, ¿eh? Pero en Sí, general tú sí, no lo sí. haces, no vas a la consulta al psicólogo a las 12 de la Claro. noche durmiendo. Y esto se hace mientras duermes. Porque ahí aprovechamos la magia de cuando duermes, que es cuando pasan todos los procesos, básicamente cognitivos, la mayoría pasan por la noche, es decir, la mayoría de cosas pasan por esas horas, y ahí es Ujú, donde hacemos esta parte inicial antes de ir a dormir y después de levantarse, y ujú. durante el sueño, sorprendentemente, generamos muchísimos cambios, que es un poco también la base del neurohacking, ¿no? Que se produzcan más por la noche que no tanto Ujú. por el día. Entonces entiendo que por la noche hay ese tipo de música especial y luego también hay algún tipo de inducción a nivel de sugestiones o de mensajes, un poquito Sí, como hipnosis. exacto. Es decir, esto suele ser antes de dormir, no durante el sueño, eso es importante, ¿eh? Durante el sueño es cuando se hace el cambio. Lo que se hacen con Vale, estas sesiones es antes y después. vale. Entonces, en general, lo que queremos hacer es, oye, en ese momento del día que parece que no lo estés aprovechando, aunque realmente estés descansando, oye, pasa algo más allá de dormir. Sí, claro, que realmente la mayoría de creencias que tenemos nosotros mentales, ahí es donde tenemos nuestras cosas que son inconscientes. La mayoría de las creencias están ahí, especialmente por la noche, ¿no? Durante el día son muy pocas las cosas que uno es consciente porque vamos en piloto automático en todas partes. Entonces, la mayoría de personas tienen ese problema justo, ¿no? Entonces, incluso hay gente que lo mezclaba y nos decía, oye, pero esto, ¿qué es? ¿Una especie de método para dormir mejor? Yo digo, no, es que en realidad no tiene nada que ver con el sueño. El sueño para mí es un indicador de que tu vida no funciona, no al Vale, revés. La gente vale. que tiene problemas de sueño realmente son muy Ujú, pocos. Gente que tiene apneas, que tiene problemas de sueño, hay un porcentaje, por supuesto existe, y no hay que ujú, ningunearlo, pero realmente es algo muy pequeño. Quien no puede dormir en realidad casi siempre suele ser un problema psicológico. Malas ujú. relaciones, problemas que no se han solucionado, conversaciones que querías hacer con personas y no las hiciste, broncas en el trabajo, cosas que no te van bien en la vida, malestar, lo que sea. Ujú. Entonces, eso al final es una consecuencia. Cuando uno no duerme bien, es porque hay algo en su vida que no está funcionando. Un poco neurohacking Vale, busca eso también, porque el sueño al final es donde cambia todo. Ahí realmente es donde se hace esas puertas mágicas, ¿no? Y aunque sean científicas, realmente es magia, porque no sabemos muy bien lo que está pasando. Todavía no tenemos datos suficientes para saberlo, ¿no? vale. Entonces aprovechas las que serían las ventanas de esos estados antes de acostarse, ¿no? Antes de realmente entrar Exacto, dentro del sueño y justamente los eso es. minutos después de levantarte como ventanas de acceso más susceptibles, ¿no? De que está la persona más condicionada a ser sugestionada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, porque ahí es el único momento en el cual la persona tiene las defensas en bajo, ¿no? Es decir, está bajado, en ese momento está mucho más relajado, más tranquilo y no es tan perceptivo racional, ¿no? Normalmente lo que pasa a la gente es que somos hiperracionales durante el día, lo queremos medir todo, saber que todo funciona y es el momento que te pilla un poco desprevenido, por decirlo vulgarmente, ¿no? Oye, estoy un poco ahí fuera de juego, Vale, ahora es el momento de poder inocular ese virus, digamos, ¿no? Pero ese virus en el buen vale. sentido, porque al final neurohacking no dejan de ser técnicas psicológicas, la mayoría son de neuropsicología, aplicadas después a nuestro relax, a que estemos mejor y a reprogramar nuestras creencias, que es el objetivo principal, ¿no? Vale, entonces la idea sería que pudiésemos pactar, ¿no? Una serie de creencias que queremos instaurar, como unas sugestiones hipnóticas, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que nos estamos a punto de acostar, ¿no? Escucharlas con una grabación, ¿no? Con unos AirPods, por ejemplo, o unos auriculares como los que tenemos Sí, sí, ahora, sí. que duren nada, 2 o 3 minutos, para que luego no nos molesten en el sueño, ¿no? Y que justo al Ujú. levantarte, ¿no? Tú puedas volver a darle el play para que vuelva a activarte mientras estás en esos minutos de Exacto. acabar de levantarte para ir a empezar el día, ¿no? Exacto, exacto. Entonces aquí la clave, la diferencia un poco también es el tipo de mensajes que tú lanzas. Vale, ¿Qué mensajes quieres decirle a tu mente antes de ir a dormir y qué es lo que quieres decirle cuando te despiertes? vale. ¿No? Y entonces cambia radicalmente el día. Normalmente la mayoría de personas se van a dormir sin haber hecho ningún tipo de introspección sobre lo que pasó durante el día, piloto automático, automático, me voy a dormir y ya está. Y el día siguiente me levanto, entonces me siento con baja energía y el bucle empieza. Entonces normalmente Ujú. la tendencia suele ser así. Entonces, independientemente que tú vayas a terapia, que vayas al psicólogo, al final ahí falta ese punto de reflexión final porque no ha sido más allá. Entonces yo creo que todo es súper combinable y ahí es donde vi esa oportunidad, ¿no? Creo que ahí hay algo diferente
que más allá de las terapias tradicionales que ya conocemos, que son perfectamente válidas, oye, ¿cómo podemos combinarlo con esto para ganar efectividad? Y ahí es donde sale neurohacking, ¿no? Entonces, neurohacking al final, no, la gente quiero que lo piense no como algo extraño de un ninja que quiere cambiar su cerebro, sino al final cómo funciona la forma de entrar en tu subconsciente. Porque ¿cómo se abre la puerta al subconsciente? Más allá de los sueños, supuestamente, no sabemos muy bien cómo poder acceder. Aparte de verbalizarlo, racionalizarlo, que eso está bien, necesitamos, oye, ¿cómo puedo conectar directamente? Voy a poner un ejemplo, Oriol, yo creo que se queda bastante claro, ¿no? Uno de los Vale. ejemplos es, vale, necesito más silencio en mi vida porque creo que voy muy acelerado. Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente tú te vas a hablar a ti mismo y te vas a decir, oye, voy a buscar un momento de silencio, tengo que reservarme un espacio para hacerlo. Aquí lo que estamos haciendo es intentar convencer a nuestra mente, a nuestros hábitos, para poder hacerlo. En el caso de neurohacking es al contrario. Entra directamente el silencio y estás obligado a hacerlo. Porque si sigues los patrones, automáticamente ya entras en silencio. Entonces, una vez has entrado, ¿qué es lo que quieres conseguir? Y aquí es la clave de lo que hagas después, ¿no? Entonces, normalmente es al revés. Primero uno se autosugestiona para hacerlo. Aquí directamente ya lo consigues, independientemente, porque ya está pensado para que llegues a él, ¿no? Entonces, ese toque también de inteligencia artificial, de tecnología, hace que tú puedas, por ejemplo, reproducir pues, sonidos del vientre materno para poder volver rápidamente ahí a conectarte con esto. Vale. Creo que es lo que puede ayudar más a volver a ese punto de conexión, ¿no? Porque si no, lo que pasa a mucha gente es, me encantaría hacerlo, pero no lo hago. Oye, me encantaría buscar ese momento de relax. O me encantaría buscar ese momento de poder reconectar conmigo. Quiero cambiar mis creencias porque creo que soy muy rígido, me enfado mucho, no gestiono bien mis emociones, pero después tienes que, aparte de racionalizarlo, tienes que hacerlo. Y lo que hacemos es al revés. Oye, existe una manera de que entres en un sitio y después, a partir de aquí, cuando ya has sido consciente de manera sugestionada, podemos volver a pensar por qué pasó todo esto. Y ahí es donde empieza la terapia, en vez de hacerlo al Entiendo. revés. ¿Sí? Sería, Sí, sí, entiendo, entiendo. Es como un proceso en el que la persona ya ha experimentado esto, ¿no? ya lo ha visto, exacto. Sí. Entonces Me ahí recuerda es como cuando has también, visto algo, sí. quieres hacerlo, ¿no? Me recuerda también mucho técnicas, supongo que el neurohacking debe ser también una metodología que bebe de muchas fuentes. Me recuerda también mucho lo que es el trabajo de programación neurolingüística, ¿no? De poder también hacer un trabajo previo de visualización de una experiencia para que la persona lo sienta y luego lo que tú decías, ¿no? Racionalizarlo de cómo llevarlo a la práctica. Pero supongo que el Exacto, añadido es exacto. esos estados también de relajación profunda, ¿no? Exacto. La clave, una de las diferencias, sobre todo en neurohacking, es que utilizas el sueño, que es el elemento más transformador que tenemos, al menos por ahora. Esto puede Sí. cambiar, ¿eh? Porque mira que han cambiado cosas en la evolución humana, pero en cambio el sueño no ha cambiado prácticamente nada. La gente necesita dormir exactamente igual, no ha habido una gran diferencia. En cambio, en la época actual que vivimos es la época en la cual dormimos menos, ¿no? De hecho, la media Ujú, española creo que está sobre los 6, algo horas, que es poquísimo. ¿Sí? No digo ujú. que sea bueno o malo, porque cuando hay una media significa que hay gente que duerme muchas menos. Y en cambio Exacto. pocos están por encima, ¿no? Y habrá algún outsider, ¿no? De 7, 8, 9, 10, ¿no? Que ahí es verdad que será muy diferente. Pero Ujú, por eso digo que es el momento en el cual una persona es como que cambia por completo, ¿no? ujú. Claro, y eso te hace pensar que al final, oye, muchas de las cosas que hacemos para cambiar, normal que no funcionen porque nosotros no hemos vivido esa experiencia previa, ¿no? Claro. Entonces, primero, si la vives, es más sencillo. Entonces, a nivel, por ejemplo, de temas de PNL relacionados, la clave Ujú, también es que PNL es verdad que hay una parte, sí que está basada en algunas técnicas psicológicas, otras no, la mayoría no. ujú. Aquí en neurohacking lo que buscamos son cosas que ya existen, no estamos Claro. inventando nada. Lo que decías tú es cómo podemos hacer este compendio de cosas para juntarla y que tenga un sentido. Ujú. ¿Sí? Vale. Porque ahora es donde viene una de las claves, es decir, ¿para qué yo hago esto? Más allá de ser más consciente, ¿para qué lo hago? Entonces aquí ya dependerá de cada persona. Hay personas que lo Ujú, hacen simplemente para entender que se llegan, ¿no? Se dejan arrastradas por cualquier creencia y cada día van haciendo lo mismo. Y otras, por ejemplo, lo que quieren hacer es, oye, yo quiero conocerme mejor para después llevarlo a otro nivel. Quiero ser una persona que quiero ir más allá, una mentalidad mucho más de crecimiento, etcétera. Aquí ya depende de cada persona. vale. No todo el mundo lo va a necesitar para lo mismo. ¿Sí? Ujú, Entonces, quien está ahora mismo muy mal y considera que está en una etapa de su vida que, uff, no sé muy bien qué hacer con mi vida, neurohacking, si no está bien acompañado, puede ser, oye, dificultoso, pero tú has visto ciertas cosas y no hay un acompañamiento, todavía vas a sentir claro, peor, ¿no? Entonces, totalmente. tienes que estar en un momento en el cual, oye, esto consideres que puede ser algo para pulsar el acelerador e ir mucho más rápido de lo que querías ir en una terapia normal, por ejemplo, ¿no? Vale. Y entonces, a nivel de crear esos patrones o esas inducciones, esos mensajes, supongo que son mensajes que son pactados, ¿no? Como si fueran órdenes de sugestiones, ¿no? De hipnosis. Sí, en el fondo tiene un orden. Tiene un orden, primero entender qué es lo que está pasando. La primera Ujú, parte, sobre todo, es la parte de, oye, ¿por qué me está costando dormir? Para mí la primera parte es esa, ¿por qué me está ujú, costando dormir? Y no es tanto por un tema de sueño,
repito, como decía antes, el problema no es nada de sueño, no tienes ningún problema de dormir. El problema es porque hay ciertas cosas, ciertas perturbaciones mentales que tú tienes que no has sido capaz de ponerle un poco de paz, ¿no? Entonces, un poco el dilema de la pecera mental típica, ¿no? Si hay muchos peces, el agua está revuelta. Si quitas los peces, quizá no. Entonces, esta es la primera fase, ¿no? Después, la segunda fase, lo que buscamos es, ok, y ahora que ya tengo esto, ¿para qué? Oye, pues quiero simplemente mirar lo que hay dentro, saber un poco qué es lo que hay en mi subconsciente y es entender un poquito cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo funciona tu subconsciente? Y una vez lo empiezas a entender, lo que haces es empezar a sacar cosas de subconsciente y racionalizarlas y ponerles, digamos, una parte más consciente. ¿Qué quiero hacer con ellas? Y aquí es donde la persona decide, oye, pues estos miedos que yo tengo aquí que dan dando vueltas, esas personas que no trago por lo que sea, qué creencias hay detrás. Y una vez rascamos con todo esto, tú decides cómo quieres empezar el día. Claro, a medida que rascamos más esa información, cuando uno empieza el día, es cuando puede determinar de qué manera quiere empezar el día. Y ahí es donde uno se empodera. Pero el neurohacking, y esto es importante también, no va tanto a terapia, no es el objetivo. El objetivo es que esto todo pueda ser combinable, ¿no? Es decir, que Vale, primero uno visualiza, sabe lo que hay dentro y después tú decides qué haces con ello. ¿Sí? vale. Entonces aquí hay una parte de responsabilidad de madurez de cada persona también para saber qué es lo que quiere ver. No todo el mundo está dispuesto ahora mismo a ver lo que pasa o no lo que pasa, ¿no? Y los mensajes que se programan son mensajes que la persona graba una pista pues por ejemplo, de audio y luego va Sí, repitiendo en bucle, por ejemplo. exacto. Son pequeñas pistas de audio que la voz evidentemente es importante, el mensaje que se produce también, pero hay más parte de audio y sobre todo más de sonido. Realmente no Vale, es un audio de música, melodía como tal, sino porque está pensado en tocar diferentes partes del cerebro, ¿no? Las partes que realmente activan eso. No está pensado que, oye, mira, es un audio y directamente te lo pones y ya está. No es una meditación, ¿sí? Para vale, entenderse, no es una meditación. Entonces está pensado sobre todo para conectar. ¿Sí? vale, Y está pensado cada audio para conectar ciertas partes de tu cerebro. ¿Sí? vale. Ciertas partes. Repito, el cerebro al final, esto es una cosa muy complicada porque aquí Ujú. podemos hablar largo y tendido. Hoy sabemos que no existe ni hemisferio derecho ni izquierdo, es decir, todo está conectado, no hay Sí, una cosa que diga, no, tocas esto y lo otro, sino simplemente estimulas unas partes concretas para que se desarrollen más y ya está. No sería tanto vale. que tocas esa parte, que eso es Un prácticamente un poquito lo que milagro, tú al menos por ahora. decías con la inteligencia artificial, ¿no? Que podías conectar con sonidos que fueran, por ejemplo, del vientre materno, sonidos que fueran Exacto. de Claro, ballenas, sonidos que pueden ser también de estimulación bilateral, ¿no? Que puede haber un compendio exacto. de varias pistas, ¿no? Y supongo que de fondo está unido la pista del mensaje que la persona quiere Exacto. inducir, ¿no? Es combinar la tecnología con la neurociencia, todo junto, ¿no? Entonces, Qué hasta bueno. ahora es verdad que neurociencia y tecnología a veces iban separados. Entonces, es verdad que todo el tema de neurofeedback también se ha tratado mucho este tema, Sí, pero no va tanto enfocado en esto, al menos no es el objetivo, sino aquí el objetivo es más ir al subconsciente, ¿no? Entonces, creo que qué es bueno. una de las partes, porque aquí se pierde todo el tema de conciencia de las cosas cuando se hace la parte de neurohacking. Si se hace bien, evidentemente se sigue el método, y después es cuando empiezas a racionalizar, no al revés. Entonces, Vale. la mayoría de cosas que suceden es al revés, ¿no? Primero tú eres consciente de lo que te está pasando y decides cambiar. Aquí Ujú. es al revés, haces una foto primero y a partir de aquí decides qué es lo que quieres cambiar en tu vida, ¿no? Vale. Y entiendo también que la gente que trabaja con neurohacking son procesos que pueden durar también unas cuantas sesiones, ¿no? Hay un proceso también de varias noches de ir aplicando el método, ¿no? Sí, es decir, esto, como siempre, depende de cada persona, no puede durar más o menos. Yo creo que la clave de todo esto es que dure poco. El objetivo de Vale. neurohacking, y ahí viene un poco la parte de hackear, cuando hablamos de hackear, ¿no? Hackear la mente, hackear las cosas, es Ujú. porque tiene un componente de velocidad, Claro. ¿sí? Entonces, es relativamente rápido, como mínimo, alcanzar esto, lo que estamos buscando inicialmente, que es sacar del subconsciente muchas de esas creencias personales que tenemos dentro, ¿no? La Vale. reprogramación, cómo nos hemos sentido durante cierto tiempo, cosas de la infancia, es decir, todo esto lo puedes sacar, lo puedes rescatar, y el tema es que lo conviertes directamente en acción práctica, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Y a partir de aquí tú ya decides, ¿no? Entonces, Vale. normalmente la duración aproximada suele estar alrededor de un mes como programa, ¿no? No más. Sí, es verdad que Ujú. puede cambiar, pero en un mes puedes hacer un cambio radical en eso y después Vale. obviamente ya depende de la responsabilidad de cada persona de decir, oye, dedicaré más tiempo, menos tiempo en hacer ciertas cosas, ¿no? Y entiendo también que la persona tiene que cumplir cada noche con el programa, ¿no? Tiene que aplicarlo y tiene que escucharlo, ¿no? Si no, no. Exacto, bueno, tiene que haber una constancia y un hábito, ¿no? De hecho, esto, como Vale. decíamos antes, son unos minutos antes de dormir, unos de 5 a 10 minutos máximo y de levantarse exactamente igual. 5, levantarse un poquito más puede ser de 5 a 15 incluso algunas veces, pero Vale. en realidad puede ser algo bastante, bastante corto. Sí, Vale. bastante Muy corto. O bien. sea, a diferencia de cualquier tipo de terapia que es extensa, esto estamos hablando de algo corto porque no es terapia.
Ujú. Al final es importante, ¿no?, diferenciarlo. Vale. Tú que sabes muchísimo de historia, al final esto no es una terapia. Esto simplemente es para ver cosas, para percibir cosas que de Ujú. otra manera sería muy difícil por mucho que las racionalices o te las haga entender, ¿no? O sea, está enfocado más hacia el alto rendimiento, quizá, aunque pueda también Sí, mejorar o trabajar cualquier tipo de ámbito, pero sobre todo más de alto rendimiento, ¿no? Como una totalmente. parte. Vale. El enfoque, nuevamente, que la gente que utiliza neurohacking es cuando ahora se habla de otro concepto que está muy de moda ahora, que es la optimización cognitiva, ¿no? Que en el Vale. fondo es un poco eso. La Vale. optimización cognitiva es como de todos mis sentidos, ¿no? La percepción, la atención, todo lo que puedo utilizar, le puedo dar Ujú. pues la mejora y sobre todo ser cada vez más consciente de lo que hago, de lo que aprendo, de lo que decido, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, esto sería exactamente igual. Alguien que quiere ir a este nivel no es porque simplemente diga, oye, estoy muy mal de la vida y quiero neurohacking. No, es porque yo quiero entender mejor qué es lo que me pasa adentro e ir un poquito a remolque de ese 1%, ¿no? Y quiero cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, conocerme más y eso me va a permitir trabajar mejor, sentir más libre, no sentir tantas opresiones personales, gestiones emocionales, etcétera, ¿no? Y después ahí es Vale. donde uno decide trabajar cada una de estas áreas por separado. Y me he dado cuenta que a nivel emocional, ahí tengo cosas que podría mejorar. Perfecto. Oye, pues haz un curso, ¿no? Pues lo invento, ¿no? O hacer una consultoría de gestión emocional. Perfecto. Muy bien. O leer el libro de Ujú. Daniel Goleman. Perfecto. ¿Vale? Vale. Sea lo que sea, creo que la clave de todo esto es primero entender esa parte y la segunda es decidir qué tipo de acción quieres hacer, cómo lo quieres ya llevar a cabo. Ujú. Entonces, en vez de hacerlo al revés, que es lo que haría cualquier persona, oye, pues creo que las emociones las puedo mejorar. Lo que haría primero es comprarme un libro, hacer un curso y después ver a ver Ujú. cómo lo puedo aplicar, ¿no? Aquí Vale. hablamos de lo contrario. Es primero ya ponerte en la sensación de que lo estás viviendo, de que ha sido así, de que cuál es esta carencia que puedes llegar a sentir en un momento determinado y después decido qué tipo de acción puedo hacer. Vale. Y a nivel de expansión de esa metodología, ¿es algo nuevo que tú has fundado? ¿Es algo que de alguna forma también está viniendo de otros países? ¿Has adaptado de Vale. otros entornos? ¿De dónde viene? Buena pregunta esta. En principio, neurohacking es un concepto que ha salido a raíz de biohacking. Así que es otro Vale. tema también, ¿vale? Sí, Biohacking, para gente que sí, lo sí. conozca, son técnicas para mejorar nuestro organismo y sentirnos mejor y que a veces biohacking va muy vinculado a la parte de longevidad, ¿no? Es Mm. decir, cuando tú te cuidas el cuerpo, probablemente, no tiene por qué, puedes vivir más. Entonces, claro, esto como siempre, los psicólogos no somos menos, ¿eh? Cuando estuvo el biohacking, digo, hombre, también está el neuro, ¿no? Neurohacking salió como eso, una respuesta, digamos, vale, el cuerpo está muy bien, pero ¿qué pasa con la mente? Entonces, teóricamente, al principio de todo, salió como una subrama del biohacking. Vale. Entonces, el biohacking era el cuerpo y neurohacking era todo relacionado con la mente. Pero después se dieron cuenta, como todo en la vida, y esto ha pasado muchas veces, que al final el neuro va por separado, ¿no? Tiene siempre que vincularse con el bio, todo va junto, pero uno no Ujú. forma parte del otro. Entonces, Vale. neurohacking como tal, ahora mismo estamos en un momento inicial. Ahora mismo está mezclado y seguramente mucha gente que te habla de neurohacking te hablará de neuroliderazgo y te hablará de cualquier neura, ¿no? Pero en realidad Ujú. neurohacking es un compendio de todas las técnicas que se utilizan para poder hacer una optimización de tu cerebro. Vale. Este básicamente es el resumen, De aquí también la ¿sí? optimización cognitiva, ¿no? Por eso hay ahora ese tipo de pequeña lucha o pequeña disputa entre cuál es el término que va a prevalecer, ¿no? Exacto, a ver, es como todo. Neurohacking tiene este punto más marketingiano, ¿no? Neurohacking, optimización cognitiva, suena un poquito como más técnico, más científico. Entonces, para el público genérico, optimización cognitiva suena a que te van a castigar, ¿no? En cambio, neurohacking tiene ese componente, pues lo quiero probar, pero en el fondo es muy similar. La única diferencia quizás es que cuando hablamos de neurohacking hay un factor tecnología muy asociado. Vale. Tecnología es, oye, de todo lo que conocemos, ¿qué podemos hacer y qué podemos aplicar para que esto lo perciba lo antes posible? En Vale. cambio, la Porque. optimización cognitiva Ujú. tiene más que ver con herramientas propias, no tanto con la tecnología externa. ¿Sí? Vale. Porque además Ok. todo esto viene de un contexto que nos encontramos que, bueno, pues mucha gente no sabemos si habrá trabajo o no para todos, inteligencia artificial que obviamente se va a cargar muchos puestos, etcétera. Bueno, aquí hay muchos debates, Ujú. pero sabemos eso, la gente está menos comprometida que nunca, la gente que está en las empresas no se siente cómoda del todo. Este es un poco también el entorno actual, ¿no? Y nunca había habido tanta conciencia como ahora, en el sentido de que nadie había, o nadie en la historia había habido ese momento de, oye, quiero autodescubrirme, quiero saber más sobre mí, es decir, todo esto nunca había pasado, ¿no? Entonces, un poco ha sido la eclosión. Ujú. Entonces, ¿cómo se podría mezclar todo eso? Pues una de las ideas puede ser neurohacking, porque al final esto es una demanda social, ¿eh? Realmente neurohacking no es tanto un tema de que alguien lo haga o no lo haga, pero sí que nosotros en este caso, nosotros en neurohacking lo montamos tres personas. Ujú. El contenido de todo lo que hacemos, esto sí que es inédito, es auténtico y cada vez más todo está validado, diferentes técnicas las hemos validado también, o sea que no es un tema simplemente sin más, sino que tiene una base, Ujú. aunque sí que es verdad que hay una base que no conocemos. En realidad no es que sea, hay una parte de
no me gusta llamarle pseudociencia, pero hay una parte de metaciencia, porque hay cosas que no sabemos. Hay artículos que hablan de que si tú cambias tus creencias, pueden llegar a cambiar tu ADN. Y hay Ujú. artículos que hablan sobre eso, pero la muestra que tenemos es ínfima. Por lo tanto, la Claro. demostración es muy breve, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado en que muchas técnicas de cambiar el cerebro todavía la muestra es tan pequeña que aunque tengas validez científica, en realidad no podemos hablar de ciencia, podemos hablar de metaciencia. Es decir, que Vale. va más allá de la ciencia porque todavía no lo sabemos, no porque no sea científico, sino porque todavía no tenemos la muestra suficiente. Y no pseudociencia porque sí que tenemos artículos que lo han comprobado, ¿no? Y dentro del neurohacking solo hay esta herramienta o técnica que tú has planteado del dormir, o entrarían también todo lo que sería también tema de biofeedback, meditación, hipnosis, trabajos Ujú. con brain spotting, coaching Wave, MDR. Exacto. Sí, a ver, dentro de neurohacking al final puedes incluir cualquier técnica. El tema Vale, es verdad que ahora mismo se habla mucho de neurohacking como concepto más publicitario, vale, técnicas de neurohacking, que en realidad no deja de ser neurociencia básica aplicada a cosas prácticas. vale. Y aquí entramos más de subconsciente. El neurohacking tiene un factor subconsciente, que Ujú. por ejemplo hay otros que no tienen, ¿no? MDR, por ejemplo, tiene un factor subconsciente también, y el brainspotting, por ejemplo, también tiene una parte subconsciente. Entonces, evidentemente, todo al final bebe del mismo sitio, ¿no? Una cosa es la técnica y neurohacking es lo que aglutina todas las técnicas, no sé si me explico. Entonces, en el Ujú. fondo, todo esto que estáis dicho ahora, perfecto, son pequeñas técnicas. Neurohacking Ujú. es cómo las combino todas para Vale. darle el máximo potencial. Porque neurohacking, y eso sí es importante, hay que pensar que está pensado, diseñado para las personas que quieren ir un paso más allá, no para gestionar patologías ni psicopatologías, ¿no? Lo Vale, digo porque a entiendo. veces muchas de las técnicas están pensadas más bien pues, desde la consciencia, que está bien, pero esto es para las personas que quieren, digamos, hacer esa optimización cognitiva que decíamos antes. Oye, quiero mejorar, quiero ir un poco más allá, quiero saber todo sobre Claro. mí, ¿no? Incluso quiero mojarme en cosas que nunca hubiera pensado que tenía dentro de la mente, ¿no? Y a nivel de España, tú estás entonces como de los pioneros, Miquel, a nivel de neurohacking. O sea, entiendo que eres uno de los impulsores, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros cuando generamos, tenemos el dominio, incluso la Muy palabra como bien, tal en España tenemos el dominio propio, ¿no? Pues han salido evidentemente más personas y genial, eso es buena señal, significa que interesa el tema, muy bien. pero es verdad que ya no es neurohacking como tal, es simplemente técnicas de neurociencia aplicadas a otras cosas, ¿no? Liderazgo y tal, pero esto volvemos a lo mismo, estamos otra vez hablando de neuroliderazgo, hablamos siempre de lo mismo, de conciencia, pero cosas racionales y cognitivas, no hablamos de primero entramos y después salimos, ¿no? Que es un poco al revés de lo habitual, ¿no? Pero sí, Ujú. todavía está en desarrollo y seguramente ahora mismo hay mucho neurohacking que realmente no lo es, ¿no? Porque una cosa es utilizar el concepto que está bien y la otra es si realmente hay algo detrás, ¿no? Claro, porque también hay mucha gente que, ahora lo decías, ¿no? Se aprovechó también del auge de las neurociencias, ¿no? Para decir, Totalmente. pues ahora neuropolíticas, neuromarketing, neuroeconomía, neuro... Y al Claro. final es, bueno, a lo mejor estamos abusando, ¿no? Sí, de hecho, se puede decir un poco la misma broma, pero en realidad neurociencia no es nada. Quien te diga que es experto en neurociencia, realmente no hay nada, porque neurociencia es un conjunto de neurociencias y Claro. muchas de las neurociencias ni siquiera están reconocidas. Entonces hay Ujú. muy pocas en realidad neurociencias, ¿no? Neuropsicología es una de ellas, neurocitología es otra, neurofisiología, pero si vas más allá, no hay muchas más. Neuromarketing no existe como concepto. Es verdad que es algo que funciona muy bien, neuroventas tampoco existe, es decir, no hay una metodología detrás, pero sí que es verdad que hay pequeñas técnicas que lo han metido, han englobado dentro de neuroventas, ¿no? Y lo mismo pasa con neuroeconomía. No existe realmente la neuroeconomía. Existe la psicología de la economía. Eso sí que existe, ¿no? Y de hecho, creo que fue Daniel Kahneman, ¿no? Que es muy famoso también en su Sí. libro. Él también ganó un Nobel con esto, justamente, ¿no? Fue de los primeros que lo ganó, ¿no? Ujú. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una cosa es el concepto que se habla mucho a nivel más marketingiano, que está bien. Yo creo que al final los nombres son importantes también, ¿no? Porque cuando queremos llegar al Ujú. público, los nombres que marquen la diferencia son importantes. Pero otra cosa es si realmente detrás hay chicha detrás. ¿No hay algo detrás? No lo sé. Aquí Ujú. ya no lo sé, depende del proyecto, por supuesto. Bueno, el tema del hacking también es algo que llama la atención, ¿no? Porque es una palabra que suena como Sí, medio prohibido, medio también como exacto. que está Tiene un en el componente bueno y lindar, malo, ¿no? ¿no? Sí, 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 totalmente. Y Tiene un además componente también es lo que tú bueno. decías, ¿no? Biohacking, también hay también el grow hacking, creo, ¿no? En los negocios, esa idea de Exacto, crecer exacto. de forma rápida o hacer que los negocios tengan otro tipo de... Con lo cual, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Sí que está asociado al tema de la velocidad o de la expansión rápida, Sí, ¿no? hay un factor de la velocidad, claramente. De hecho, yo te diría que una cosa es como una empresa y una startup, ¿no? Ujú, Para la gente que nos está escuchando, al final una empresa tiene un crecimiento tradicional, oye, pues voy ujú. creciendo poco a poco y voy fundando, y una startup está pensada para un crecimiento exponencial, ¿no? Yo paso de 3 a Totalmente. 50 empleados en un periquete rápidamente. Pues en el fondo neurohacking es un poco eso, ¿no? Todo lo que podrías hacer a nivel de mejora cognitiva durante mucho tiempo,
lo Ujú. que haces es porque quieres ir un paso más allá. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso y Claro. por eso neurohacking está pensado para las personas que quieren esa mejora continua y que quieren ir un paso más allá. Entonces, Ujú. cuando una persona se siente muy mal, neurohacking no es la mejor opción. Es decir, estoy bien con mi vida, tengo problemas serios, depresión, etcétera, ansiedad, no es una buena opción, porque ahí Claro. lo que hacemos es ahondar más en este tipo de problemática, ¿no? En este tipo de situación. Y eso, si no tenemos un acompañante, una persona que nos lleve o una persona que nos acompañe, ya sea a nivel terapéutico, pues no va a funcionar de ninguna manera, ¿no? Sería un poquito como la psicoterapia y el coaching, ¿no? Que a lo mejor la gente los Exacto. mezcla y cuando hay un problema o hay un trastorno, pues a lo mejor sería más de psicoterapia y no de coaching. O al Totalmente, revés, ¿no? totalmente, Cuando tú exactamente quieres igual. crecer, pues mira, a lo mejor puedes ayudarte más del coaching o en este caso también del neurohacking, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho son perfectamente compatibles, ¿eh? Una cosa y la Sí, sí, otra. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces no sí. es para todos, está pensado para personas que ahora mismo, oye, quieren ir un paso más allá, ¿no? Son perfectamente conscientes de lo que les pasa, pero hay una parte que se les escapa. ¿Sí? Ujú. Me siento mal cuando paso según qué situaciones, ¿no? Tengo que crecer mi empresa, no sé muy bien dónde puedo ir, qué puedo hacer. Entonces creo que Ujú. eso ayuda bastante, ¿no? Entonces todo esto va a mejorar mucho. Yo creo que ahora mismo estamos en los inicios, ¿eh? Te digo, Oriol, ahora mismo siendo Ujú. sinceros, que esto va a cambiar muchísimo. Seguramente el neurohacking en 10 años no lo va a reconocer nadie, ¿eh? Es decir, tal como lo tenemos ahora y como será, será muy diferente, porque creo que las mejoras en inteligencia artificial van a permitir poder conectar más rápido todavía con nuestra mente. Que Ujú. ojo, conectar rápido no significa siempre más efectivo, pero es Claro. verdad que para las personas que sí lo desean y que quieren ir un paso más allá, oye, les Ujú. permite ir con una velocidad de crucero que no podrían hacer con ninguna otra terapia, seguro. ¿De acuerdo? Entonces creo que aquí está la clave también, ¿no? Totalmente. Miguel, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la audiencia. A lo mejor hay gente que aún no está con la idea de pensárselo, ¿no? A la hora de probar el neurohacking. Y luego también dónde puede la gente seguirte y dónde puede la gente también comprar tus libros, tus obras. Por supuesto, mira, el tema del neurohacking me gustaría que pensaras, si ahora mismo estás en una situación de, oye, estoy bien con mi vida, pero necesito más, quiero más de alguna manera, quiero saber Ujú. qué es lo que hay detrás, qué es lo que puedo aprender sobre mí, aquellos huecos vacíos que de otra manera será muy complicado poder saberlos. Esto es realmente la recomendación. Neurohacking consiste, como decíamos antes, en pequeñas pistas auditivas que tienen una base tratada con tecnología y está pensado sobre todo para sonidos que conecten con partes específicas de tu cerebro para ver cuál es esa parte subconsciente y por qué hay cosas que dan vueltas en tu mente que nunca te habías planteado y hacerlas conscientes. Entonces, cuando tú eres consciente de eso es cuando puedes cambiar. Si no, de la otra manera, puedes tardar mucho en hacer ese proceso Ujú. y la lectura como tal no suele funcionar. Entonces, creo que este es el punto básico. Vale. Entonces, la gente que quiera saber más sobre esto, al menos poder descubrirlo, decirle que nosotros, en nuestro caso, es Neurohacking, publicamos muchísimo también. Y te Ujú. recomiendo que vayas a nuestra página que se llama Neurohacking Method, el método neurohacking, y ahí tienes Ujú. incluso pistas gratuitas para que veas un poco cómo funciona. Ujú. Evidentemente, Vale. después tienes programas mucho más extensos, pero yo creo que para que conozcas qué es exactamente y cómo funciona, ahí puedes descubrirlo. Y todo eso, como digo, en constante mejora siempre. Cada vez habrá Ujú. mejores pistas, vamos experimentando también a nivel tecnológico qué podemos hacer para mejorarlo. Así que seguro, seguro que habrá muchísimas novedades. Entonces estamos todas partes, ¿eh? En el parto de neuroproductividad también puedes encontrarme donde queráis y en Ujú. neurohacking estamos también en Instagram, en YouTube, también estamos en TikTok. Ahí hemos tenido un crecimiento muy grande, creo que tenemos casi 500.000 personas ahí en TikTok, o Muy sea, bien, una locura enhorabuena. también. Y la verdad es que en ese sentido interesa, es un tema que interesa mucho, porque además intentamos también experimentarlo, que creo que es algo muy diferente. Por ejemplo, normalmente cuando se hablan de pequeños retos, de cosas que se han hablado durante mucho tiempo, la pregunta Ujú. para la persona, ¿lo ha experimentado o no? Entonces hacemos muchas Ujú. experimentaciones colectivas que pues te invito a todo el mundo a que puedan hacerlas, ¿no? Estos retos que se hablan, el número de Tesla, ¿funciona el número de Tesla? Sí, 3, 5, 6, 6, 9, ¿funciona? ¿Sí o no? Entonces vamos a probarlo conjuntamente y saquemos las conclusiones científicas Ujú. para ver si esto es real o no. Qué chulo, está muy bien. Y para la gente que quiera también comprar tus obras. Sí, podemos encontrar, por ejemplo, yo te recomiendo un libro de neurohacking que se llama Ujú. Despierta tu poder mientras duermes, que básicamente esto lo puedes encontrar en Amazon directamente, ya Muy puede ser en bien, tapadura, pues el Kindle, y ahí vas a entender cómo funciona el método de neurohacking, la parte de detrás, un poco lo que hay detrás de las bambalinas, y vale. después, evidentemente, ahí tienes toda la información de cómo funciona, incluso con algunos audios también gratuitos que puedes acceder. Pues Miguel, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto gane conciencia del poder que tiene en su mente, cómo pueden también desarrollarlo, cómo pueden llevarlo a otro nivel y qué mejor forma de hacerlo que con el neurohacking y dejándose ayudar y acompañar por grandes profesionales como en el caso de Miguel Nadal. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Oriol, mil gracias de volver aquí, y bueno, queda la tercera ya que estamos, hace la La tercera. tercera, totalmente. Miguel, un abrazo fuerte, que tengas un feliz Chao, chao, día. un abrazo. Chao.